Buenas noches, soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Como ya lo dije, está Margarita Stolbizer, vendrá también Fidanza, Eduardo Fidanza, para charlar, tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y hay mucha información de último momento que vamos a compartir con nuestros compañeros. Nacho Ortelli está preventivamente aislado. Puedo decir, ¿verdad?, que Marcela Pagano dio positiva para coronavirus. Le mandamos un gran beso a nuestra compañera. Está bien, etcétera, etcétera. Y Nacho estuvo en el programa de ella, así que como corresponde el protocolo, en este canal se respetan los protocolos y se hacen los análisis del caso. Nacho, buenas noches, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bien, en este escenario de fotocarné para el pasaporte en el que estás, ¿me contás cuál es tu primer título? Vamos a hablar de los mensajes que envió Alberto Fernández a la política en su reaparición tras lo que fue el escandaloso quiebre en el gabinete, tras el escandaloso pedido de Cristina Kirchner para hacer cambios. Reapareció Alberto y envió mensajes no solamente puertas adentro, sino también a la oposición. Vamos a hablar un poco de eso y también de la foto de la unidad sobre la que se está trabajando entre Diego Santilli y Facundo Manes. Muy bien. Rosario, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Bueno, vamos a contar qué hizo hoy Máximo Kirchner en la Casa Rosada, porque es el encargado de mantener la unidad, de restablecer los vínculos entre el kirchnerismo y el albertismo. También, si querés, vamos a repasar, ganó Cristina sin lugar a dudas, pero ¿por qué el albertismo y el masismo también dicen fue un empate, todos ganamos? Martín Angulo, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Entre los cambios de gabinete no hubo modificaciones en el área judicial. Sigue el ministro Martín Soria. Sin embargo, a partir de la disputa entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, hay una gran pregunta en tribunales. ¿Cómo va a seguir la relación entre los integrantes del área judicial del gobierno? Y vamos a contar de acá a pocos días cuál va a ser el gran tema que la justicia y la política van a estar mirando. 3 puntos centrales que tenemos esta noche para poder compartir. Uno, estás viendo el Ministerio de Seguridad, el flamante ministro Aníbal Fernández, que se reunió con Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Casa Rosada y Olivos, con la información que tenemos en este momento. En el primero de los puntos nos vamos al Ministerio de Seguridad. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va, Padovani? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches a la audiencia, a los compañeros. Acaba de terminar el encuentro entre el flamante, como decías, ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el gobernador de tu provincia, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Luis, muy preocupado el gobernador por el tema de la seguridad, por supuesto, en la provincia de Santa Fe. Habló de sicariato, ese es el término que utilizó, Perotti habló de sicariato, habló también del problema de la seguridad y de lo que pasó en los últimos días, donde tuvimos lamentablemente que contar unos 6 muertos en una aparente guerra de narcos. Bueno, vino aquí Perotti con algún pedido especial para Aníbal Fernández. La conclusión, Luis, es que Aníbal Fernández va a esperar al día de mañana o al día miércoles también para tener reuniones con todas las fuerzas federales y allí definir un plan de acción específicamente para la provincia de Santa Fe. Esto por el lado de Aníbal Fernández. ¿Qué dijo Perotti? Bueno, Perotti dice que el problema que está cursando por estas horas y por estos años, te diría yo, Luis, la provincia de Santa Fe, no solo tiene que ver con el narcotráfico, mejor dicho, sí tiene que ver con el narcotráfico, pero que esa no es la única causa, sino que la causa también es, bueno, la pobreza, la falta de empleo y la falta de oportunidades para, por ejemplo, los chicos que en vez de dedicarse a estudiar o a buscar un trabajo o poder obtener un trabajo, son soldaditos de los narcos. Ahora, Luis, no sé si perdón, tenemos Marcelo, alguna parte... perdón la interrupción. Sí. Esto dice el gobernador de la provincia de Santa Fe, que tiene un problema de narcotráfico y un problema de pobreza, que la exclusión genera esto. Me encanta que diga esto. Sí, ¿Qué propone claro. o qué hace para solucionar? Porque hace 2 años que gobierna. Sí, bueno, no, esa parte no... Bueno, por eso viene a pedir asistencia. Claro. Bueno, en una parte de su exposición el gobernador dijo que la economía de la provincia está creciendo. Esto intuyo, Luis, que en el marco también de la economía de la nación, que sí ha crecido y que va a crecer este año, pero bueno, después de una baja muy importante el año pasado que estuvo todo cerrado. Pero te decía, vino a pedir una especie de asistencia al gobierno nacional, Luis. Una especie no, vino a pedir efectivamente asistencia el gobernador de la provincia de Santa Fe ante este problema que no puede dominar. Otra cosa que dijo, me voy acordando, Luis, es que mientras se forman las fuerzas locales, las fuerzas policiales locales, y que, entre paréntesis te digo, el gobernador vio allí también un problema enorme porque dice que, bueno, y ha dado el caso de policías que estuvieron implicados con los narcos y también de jueces.
Bueno, todo hace pensar, porque yo le pregunté específicamente a Aníbal Fernández si después de lo que le dijo el gobernador en Santa Fe podíamos hablar efectivamente de un narcoestado. Aníbal Fernández dice que no, que eso todavía no está en la Argentina, y digo yo felizmente que todavía no, Luis, pero bueno, hay que cortar esto cuanto antes para que eso no llegue a pasar, ¿no? No sé si tenemos alguna parte de algunos... Sí, claro. Del gobernador, de los ministros para escuchar. Si te parece, invitamos a la audiencia a escuchar lo que pudimos obtener aquí en el Ministerio de Así Seguridad. hablaba Aníbal Fernández cuando Marcelo Padovani estaba en el lugar. A ver, estamos hablando de un tema de una envergadura importante. Nada se puede analizar sin conocer acabadamente la situación en la que nos encontramos. Creo que el gobernador ha sido más que gráfico en toda su expresión. La primera parte la tenemos. Mañana tengo la reunión con las 4 cúpulas de las fuerzas, a las 12 específicamente con Gendarmería, que es una de las partes más importantes en esta discusión. Nosotros tenemos que estar teniendo, si podemos lograr toda la información que necesitamos antes de fin de año, conclusiones para formas de actuar, me refiero, ¿no? Entonces, lo del gobernador ha sido muy importante, así que reivindico eso. Ministro, ¿hay que enviar más oficiales a la provincia o no es un tema de cantidad de gente? Es un tema de analizar completo el tema. Es un tema complejo, donde hay situaciones que son de público conocimiento. Un juicio está en funcionamiento y el otro está a punto de comenzar. 2 cosas que se enfrentan en sí mismas porque se compite por el mismo espacio. Bueno, ahí está el flamante ministro de Seguridad, Marcelo, hablando sobre lo que fue la cumbre también con Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Me voy precisamente a la Casa Rosada para ver qué está sucediendo allí. Ha sido un día de muchísima actividad. Está Cristian Balbo. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, colegas. Y la imagen que están observando ahora de esa camioneta blanca pertenece a la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien todavía se encuentra aquí en la Casa de Gobierno después de una jornada muy intensa con la jura de 6 ministros y un secretario de Estado. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, también está aquí en la Casa Rosada, pero la presencia de Bisotti no es fortuita. ¿Por qué? Porque acaban de anunciar que mañana a las 8:30 de la mañana, aquí mismo en Casa Rosada, el flamante jefe de gabinete, Juan Mansur, va a ofrecer una conferencia de prensa, Luis, junto con Carla Bisotti. Y esto tiene que ver, según me han adelantado, con nuevas aperturas que se van a dar en materia sanitaria. La intención que tiene el gobierno de aquí al próximo 14 de noviembre es avanzar justamente con esta lógica de aperturas. Según me han adelantado desde el Ministerio de Salud, no estaban muy de acuerdo en que se avance con las aperturas, porque si uno observa a nivel internacional lo que está sucediendo, sobre todo en los Estados Unidos, con la variante Delta, aunque aquí solamente hubo 415 casos y 4 fallecidos, podría darse que en las próximas semanas se incrementen los casos. Por eso hay 2 visiones distintas, pero el gobierno lo que pretende y lo que quiere es avanzar con las aperturas por la baja de casos, aunque lamentablemente hace varios días que desde el Ministerio de Salud no están dando la cantidad de testeos que se están haciendo. Cristian, mañana 8:30, ¿tenemos perdón la interrupción, ¿tenemos algún indicio de qué tipo de aperturas se favorecerían? Digo, tiene que ver con fronteras, ingresos de personas, actividades públicas o al aire libre o en lugares cerrados en la Argentina. ¿Hay algún indicio de lo que podría anunciar mañana Bisotti y Mansur? Creo que viene por el lado de las fronteras, Luis. Me parece que la intención es comenzar a dar una lógica de apertura. El país se ha mostrado muy cerrado. Obviamente que el país se mostró cerrado, pero eso benefició a que la variante Delta no ingresara a la República Argentina. Veremos si ahora deciden que extranjeros puedan ingresar a nuestro país o también mayor cantidad de argentinos puedan viajar al exterior, si esto puede llegar a afectar la baja en la curva que se venía registrando en los últimos días. Mucha expectativa por esta conferencia de prensa. Te repito, el presidente está acá. Otro dato importante, ya Aníbal Fernández, ustedes lo escuchaban recién, pero acá también habló, habló antes de jurar como ministro, habló después de jurar como ministro. Vimos también a un Mansur que bajó de su vehículo junto con Santiago Cafiero, los dos juntos, mostrando esta lógica de unión y que no hay diferencias dentro del gabinete, al menos por ahora. Un clima de inicio de campaña hacia el 14 de noviembre, aperturas sanitarias e incentivos económicos que se van a anunciar en breve. El otro punto es, gracias Cristian, es el que está cubriendo Martín Rojas en Olivos. Hola, buenas noches Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Buenas noches para todos. Y más allá de que hoy pasó la actividad en la Casa Rosada, en las próximas horas la Quinta Presidencial de Olivos va a ser nuevamente un punto de reuniones por parte del presidente Alberto Fernández con varios de sus funcionarios, sobre todo porque esto que venían diciendo ustedes también, después de las elecciones, de este resultado adverso que tuvo el gobierno nacional, la decisión del gobierno es ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y algo que se postergó la semana pasada por la crisis política que se dio a partir del quiebro en la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Bueno, finalmente, a partir de mañana se van a empezar a dar estos anuncios económicos de los que tanto se viene hablando en los últimos días. La reunión del Consejo del Salario se va a dar muy temprano mañana, Luis, para definir cuál va a ser el salario mínimo vital y móvil y de esa manera definir cuál va a ser el piso salarial. Se cree que va a ser con un incremento del 45%. Mañana se va a definir entre los sindicalistas, representantes del gobierno y también las cámaras de empresarios que van a participar de este Consejo del Salario. Pero además va a haber otros anuncios importantes en materia económica para buscar esto, buscar revertir el resultado de las elecciones. La implementación, la actualización del mínimo no imponible de 150.000 pesos a 175.000, también se venía hablando en los últimos días. Y después algunos puntos que tienen que ver, como por ejemplo, con algo que vienen pidiendo desde el sector kirchnerista, implementar un nuevo IFE y también un bono para los jubilados y para los beneficiarios de AUH. Anuncios económicos, Luis, esto es importante para muchísima gente y por eso estamos aquí en Olivos. Gracias, Martín. Allí estamos con Martín Rojas. Vas a ver los 4 puntos en los que estamos aquí en el estudio. Enseguida converso con Margarita Stolbizer, el Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández, la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno. Me voy a ir con Nacho, pero si te pidiese un título, formalmente buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Definime el momento del gobierno en este momento. Un retroceso. Retroceso. Sí, no tengo duda que es un retroceso en todo sentido. Vemos los ministros que acaban de asumir. Todos fueron funcionarios en el gobierno kirchnerista anterior. Es una marcha atrás total. Es una marcha atrás en términos ideológicos, sin ninguna duda que esto no es un avance hacia el progresismo, sino un avance hacia una derechización mucho más grande del gobierno. Es un retroceso en términos de la igualdad de género que pretendíamos en un gabinete que queda cada vez más las mujeres muy por afuera. Una sola ministra, me parece. Claro, pero además lo digo, no es solamente lo que tiene que ver con sentar una ministra, más allá de la importancia que tiene tener un gabinete paritario, creo que hay un componente, obviamente, que deja a la mujer afuera de las consideraciones, empezando por Mansur, pero no solamente por Mansur. Ahora me voy a sentar a charlar. ¿Gómez Alcorta y Carla Bisotti. Recordemos que el fin de semana hubo un posteo extraño de Gómez Alcorta diciendo que se reunió con el presidente para esforzarse y que lo ayude al presidente a tener mujeres en el gabinete cuando estaba nombrando a todos hombres. No habría pasado. Nacho, ¿qué mensaje dio hoy a la política el presidente de la Nación en la Jura? Que de paso, ya sé, me van a decir, entre otras, ya me lo han dicho tantas veces que una vez más no me importa, Gata Flora, pero esta cuestión, en medio de la Jura, antes de tomar la Jura, hizo un discurso, algo fue raro lo que hizo el presidente de la Nación. ¿Qué mensaje dio allí? Sí, fue raro, Luis, pero tuvo varios mensajes a la política. El primero, antes de arrancar, casi que se tomó unos minutos para reflexionar sobre lo que había pasado la semana pasada. El presidente sintió la necesidad de dejar plasmada su postura que tiene que ver con la unidad del Frente de Todos. Habló y hizo alusión a lo que pasó la semana pasada. Dijo, la solución no está en dividirnos, sino en estar más unidos que nunca. Los debates no me asustan, soy presidente del PJ y me preocupa mucho más un movimiento político silenciado que no discute antes que un movimiento que reflexione, político silenciado que no discute antes que un movimiento que reflexione en el gabinete que le hizo la vicepresidenta, quiso relativizar el impacto que generó y que le generó al mismo durante la semana pasada, que renunciara el ministro político Guado de Pedro y el resto de los ministros que responden a Cristina Kirchner. De algún modo busca salir por arriba el presidente de todo lo que fue la semana pasada, y para eso, ¿qué utilizó Luis? Bueno, a la oposición. Macri y Larreta fueron el eje central de lo que comienza a hilvanarse como un discurso de campaña. El presidente ya está pensando
en las elecciones generales, quiere dar vuelta la elección y planteó en un pasaje de su discurso que se enfrentan dos modelos de país, esto en alusión al modelo de Cambiemos, al modelo de Macri, y también obviamente al del Frente de Todos. Bien. Dijo el presidente algo así como que no representa el país que quiere quitarle derechos a los trabajadores, que esto es un palo clarísimo para Horacio Rodríguez Larreta. Ya el presidente en ese sentido está pintada la cara para enfrentar y confrontar con quien ve como el principal líder de la oposición más allá de Mauricio Macri, porque en definitiva es el que tiene los votos. Después, Luis, no sé si te pareció a vos, hizo en un momento una autocrítica, yo le puse una autocrítica a medias, ¿por qué? Porque el presidente dice, cuando la gente no nos vota, no nos enojamos con la gente, como hacen otros. Esto en alusión, ¿te acordás a Mauricio Macri? Claro, cuando perdió las PASO de 2019, que le apuntó a la gente. Bueno, pero recordemos, la semana pasada el propio presidente había dicho, a los que no nos votaron les pido que piensen que la Argentina necesita algo mejor, sin un dejo de autocrítica respecto a qué habrá hecho mal el gobierno para que la gente no lo elija. No es que te quiera llevar la contra, ni mucho menos, pero diría autocrítica un cuarto, ni siquiera media llegó. Lo vi bastante poco autocrítico y lo vi bastante de vuelta con este tono petulante de reto hacia el resto, ¿no? Sí, es verdad, Luis, es verdad. Puedo firmar también ahí al pie de lo que decís vos. Y lo último tiene que ver con lo que va a ser la campaña de cara a noviembre. El gobierno quiere que la militancia salga a la calle. Evidentemente no sintió que hubiera una militancia intensa durante estas PASO, de cara a las PASO, y ahora busca convencer al electorado propio y también a la militancia propia a la que convocó Cristina Kirchner con todos estos cambios. Si algo habló Cristina Kirchner durante la semana pasada fue al núcleo duro, a reforzar esa intensa masa que tiene el kirchnerismo históricamente. ¿Se puede decir, Rosario, que hubo ganadores y perdedores? Yo, lo decíamos en el pase, creo que sí los hubo. Pero contame, ¿qué viste vos de estos cambios que Margarita Stolbizer definió como más conservadores, más derechizantes y en todo caso más misóginos, ¿no? Sí, si querés repasamos un poco qué es lo que dice cada uno. Sin dudas la ponemos a Cristina Kirchner primero porque fue la gran ganadora para nosotros. ¿Qué es lo que logró Cristina Kirchner? Imponer los tiempos. Le hizo perder los hombres de máxima confianza a Alberto Fernández. Mantuvo a Guado de Pedro, algo que era imposible el jueves a la noche. Estaba renunciado. Estaba renunciado. Alberto Fernández le había aceptado la renuncia. Bueno, la carta de Cristina Kirchner hizo frenar a esto. Y te digo más, no se puso en cuestionamiento ningún otro dirigente del kirchnerismo y no se tocan las cajas políticas más importantes, que son las que maneja justamente el Frente de Todos. Sin dudas es para nosotros la principal ganadora. Pero digo, Raberta Ansés, Luana Volnovic, YPF, Aerolíneas. Se sostiene. Se sostiene absolutamente todo, a pesar que habían también presentado la carta con el pedido de renuncia. ¿Qué es lo que dicen desde el sector de Alberto Fernández? Bueno, no sumó nombres kirchneristas, que era quizás lo que se podía pensar. No asumen. Uno dice, Aníbal, ¿a quién le va a responder? ¿No? Aníbal tiene más de jefa a Cristina que a Alberto Fernández en una discusión. Se mantuvo el equilibrio de las fuerzas, dicen que se peronizó, se logró el ingreso de gobernadores y mantuvo a Guzmán y a Culfas. Hay que ver también ahí si... Claro. ¿Y quién lo mantuvo a Guzmán, no? Si fue Alberto Fernández y Culfas. Y también el tercer actor, Sergio Massa, que apareció en un momento negociando y no. ¿Por qué se dice ganador? Bueno, aunque sea logró mantenerse neutral entre Cristina y Alberto. En esta pelea no sacó ventaja por ninguno de los dos. Es decir, bueno, en la pelea, en la disputa mediática y política, se mantuvo neutral. O sea, fue por la amplia avenida del medio. No tuvo que jugar ni para un lado ni para el otro y no quedó jugando ni para un lado ni para el otro. Dice, bueno, qué difícil, que me parece que Massa sigue arriesgando capital político. Me parece, digo, otra vez. Bueno, en esta dicen... O sea, no jugó, porque uno pensaba que esos días iba a pensar que todos los ministros iban a presentar la renuncia porque jugaba en tándem con Máximo Kirchner. Obvio. Bueno, no lo hizo
pero tampoco se jugó por Alberto Fernández. Me parece que logró el equilibrio de no estar ni de un lado o del otro, que siempre se le dice, ¿no? Esa palabra que tanto le hizo daño del ventajita que le puso Mauricio Macri. Que le puso Macri. Había una gran expectativa por saber qué pasaba en justicia, una de las obsesiones de la vicepresidenta de la Nación. No hubo demasiado ruido por ahí, ¿no? No hubo demasiado ruido y eso es todo un mensaje, porque por un lado el ministro Martín Soria había presentado su renuncia, no es uno de los hombres del gabinete que sale, y fue muy importante la continuidad de Guado de Pedro. ¿Por qué? Porque con Guado de Pedro, que es un hombre que en los últimos años construyó mucho dentro del Poder Judicial, con la Corte Suprema, en el Consejo de la Magistratura y con los jueces federales, se mantiene una línea que es Guado de Pedro, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y Jerónimo Ustarroso en el Consejo de la Magistratura, que además es el hermano de crianza de Guado de Pedro. Por lo tanto, allí dicen, bueno, en principio no hay grandes cambios y este eje se va a mantener. Sin embargo, hay una expectativa, porque como decía Rosario, en este quiebre que pueda haber en la relación entre Guado de Pedro y Alberto Fernández, ¿qué va a pasar con las decisiones más importantes que deban pasar por la firma de Alberto Fernández? Que es, por ejemplo, el nombramiento de jueces. Y hay muchos cargos hoy en disputa muy importantes, sobre todo en los tribunales de Comodoro Pi, principalmente en la Cámara Federal. Esos acuerdos que en el Consejo se tejan con la oposición, ¿los va a refrendar Alberto Fernández? Bueno, ahí hay una incógnita. Y el gran punto para los próximos días que tiene que ver con la política y la justicia es quién va a ser el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes de fin de mes tiene que haber un nuevo presidente. Y digo un nuevo presidente porque el propio Carlos Rosenkrantz, que es el actual titular del máximo tribunal, dijo que va a haber un nuevo titular al frente de la Corte. Esto es en lo inmediato. Pero digo, la idea de Rosati ya como número puesto, ¿vos no te jugarías? Yo no me juego, hoy no me juego... Menos en la Corte. Y menos en la Corte. Menos en la Corte. Lo bien que haces. Sí, no me juego por nadie, me parece que hay muchos intereses de por medio, lógicamente es un lugar muy importante, más simbólico hoy que de peso propio, porque a diferencia de cuando Lorenzetti era presidente, que había muchísimas decisiones que pasaban solamente por él, hoy hay que tener la firma de 3 de los 5 ministros para nombrar, aunque sea un funcionario de rango menor. Todo pasa por una decisión colegiada. Sin embargo, de un peso político y simbólico, la presidencia de la Corte tiene mucho peso específico, sobre todo para dentro del Poder Judicial y sobre todo en lo que mira a la política. Eso es lo primero que de acá a 2 semanas va a haber una resolución inmediata. Me voy a sentar con Margarita para que conversemos todos. El martes, miércoles, la semana pasada, Gustavo Marangoni estaba sentado allí donde estás vos, Margarita, y dijo, hay un momento de crisis de la coalición y hay que ver si es desorganización de la coalición o descomposición de la coalición. ¿Qué crees que hay? Digamos que podrían ser las dos cosas, ¿no? Yo creo que el elemento preocupante y atrás de la lectura de los cambios de gabinete y demás es cómo está la Argentina, que me parece que es lo que esta gente no se dio cuenta la semana pasada, porque pusieron una crisis brutal arriba de la mesa, exhibiendo lo peor de manera impúdica, sus propias internas y sus peleas de poder interno, en el medio de una Argentina que se desangra, ¿no? Porque eso es lo que pasó en la elección, el resultado de la elección, que es lo que no hay que olvidar. La crisis se desata porque hay un resultado electoral contundente a lo largo y a lo ancho de todo el país, un pueblo que está realmente rechazando las políticas del gobierno. Y esto es porque ha sido muy mala la gestión de la pandemia, muy malo realmente el gobierno por donde se lo mire, el presidente ha perdido autoridad totalmente. Escuchamos el discurso de hoy, no solo sigue siendo petulante con esta falta de autocrítica, sino que nadie le cree. El presidente podría haber hecho una autocrítica y nadie le habría creído. Es que yo digo esto, ¿no? Cuando un presidente habla en cualquier lugar, incluso en Argentina, cuando un presidente hablaba, la propia Cristina, concedámoselo, había como una tensión a lo que está diciendo. Alberto Fernández, de marzo a mayo del año pasado, pero yo me acuerdo en mi casa que era esperar, va a hablar a tal hora hay que poner la televisión. Y eso pasaba en la mayoría de los hogares, aún sabiendo que el presidente iba a hacer anuncios duros. Después de eso, realmente su autoridad y las idas y vueltas, las contradicciones, ya era un hombre que estaba muy expuesto por las contradicciones que tenía en su propia historia con lo que estaba diciendo. Pero a lo que voy es que en medio de toda esta interna, la Argentina se desangra porque la pobreza sigue aumentando, los comercios siguen cerrando, la pobreza
Realmente la situación de inseguridad. la Argentina es tremenda. Bueno, vos tenés la inseguridad. Yo escuchaba recién la salida del nuevo ministro después de la conversación con Perotti. Ahora, a nadie se le ocurre decir que, entre otras cosas, quedaron más de 1 millón de chicos afuera de la escuela como consecuencia de la falta de clases presenciales durante 1 año y medio. Y eso implica a los chicos que van a la calle a no trabajar ni estudiar, y después nos acordamos del tema de la inseguridad. Yo creo que es importante para quienes tenemos una mirada muy crítica del gobierno también decir, bueno, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Y a mí me parece que en materia de inseguridad no puede ser que la única idea que se les cae a todos es mandar más fuerza de seguridad. Siempre lo único que hay a mano es, bueno, a ver si mandamos la gendarmería. Y lo que hace falta, el ministro lo dijo, es un problema complejo, son respuestas complejas, tiene que haber un plan integral, primero que nada de prevención del delito, para evitar los delitos y no tener que andar salir corriendo después que los delitos ocurren, ¿no? Ahora, el peronismo, algún sector del peronismo está contento porque volvió Aníbal Fernández, que nos va a pelear a nosotros, a los periodistas. ¿Qué es la vuelta de Aníbal Fernández? No, es más de lo mismo, por eso te decía antes, ya estuvo en el gobierno anterior del kirchnerismo, él y todos los demás, Mansur, Domínguez, la verdad es que todo figurita repetida. Si algo no tiene este cambio de gabinete, es ninguna novedad, no hay nada novedoso y todo lo que hay es retroceso, es marcha hacia atrás. Entonces, me parece que no hay ningún aporte realmente, no han llamado ningún técnico de valía, de reconocimiento, digamos. Me parece que es muy malo para el gobierno. Lo otro es que el gabinete y las medidas que vamos a empezar a escuchar mañana son un plan de salvataje para llegar a noviembre, más que un plan de gobierno o un plan económico, son un plan electoral, estrictamente electoral, porque la única preocupación ahora es ver si pueden revertir algo en noviembre, cosa que obviamente no creo que vaya a ocurrir, sino al contrario. Me parece que el espectáculo tan desagradable la última semana lo único que ha hecho ha sido quitarles los pocos apoyos que les habían quedado. En el medio pasan cosas que te he visto vos reflejarlas y que no tienen el ruido que deberían tener. Por ejemplo, la FIP desistiendo de acciones contra evasores como Cristóbal López. Estaría bueno que lo reiteraran, porque pasa de largo como si tal cosa. O los planes que se les otorgan increíbles, ¿no? Esas son las cosas que pasan en la Argentina, que yo digo, un escándalo tapa el anterior y vivimos así. Parece que cosas que son muy importantes no son noticia frente a esto que pasa. Lo que ha ocurrido con la FIP es realmente muy grave. Cristóbal López y Fabián de Sousa, además de mis convicciones sobre que son testaferros de la señora de Kirchner, con muchos elementos como para poder considerar esto, y se han cansado de hacer negocios a costa del Estado por sus relaciones personales. Yo recuerdo siempre una entrevista que vos le hiciste a Cristina Fernández, si no me equivoco, 2017 tiene que haber sido, claro, cuando ella te dice en un momento muy suelta de cuerpo, ¿qué problema hay que el presidente haga negocios con un empresario contratista del Estado? Sí, claro. Yo tengo tan presente esa frase, porque yo en ningún lugar del mundo un presidente puede hacer negocios personales con los empresarios contratistas del Estado. Bueno, Fabián de Sousa y Cristóbal López, sobre todo, se cansaron de hacer negocios con el Estado a través, obviamente, de no haber pagado impuestos. Con lo que se ahorraban de no pagar impuestos, lo que hicieron fue invertir en comprar, entre otras cosas, medios de comunicación. Han hecho negocios de todo tipo, pero sobre todo el de los medios de comunicación, porque es lo que realimenta la política, claro, lo que ha sido puesto al servicio de la política. Claro. Exactamente. Bueno, a ellos la FIP les hace ahora un plan y una concesión que no recibe ningún otro empresario argentino en realidad, que es brutal, y desiste sobre todo de la querella, de seguir siendo querellante en las causas judiciales. O sea, Mercedes Marcó el Pont, porque hay que poner nombre y apellido, digo, la autora del cepo, Mercedes Marcó el Pont, claro, que entre otros aciertos maravillosos de la historia, es la creadora del cepo. Ahora le dice a un monotributista que si no paga te suspenden y no puede facturar en blanco. Tal cual. A vos te voy a seguir persiguiendo, y a estos empresarios le desiste de la acción penal y le da creo que son 90 meses. Claro, no me acuerdo, y le dan una cantidad de facilidades, digamos, para pagar, que ni siquiera sabemos si van a pagar, por supuesto. Estos son los problemas que hay por detrás de lo que estamos viendo. ¿Por qué se quieren quedar en el poder? ¿Cuál es la razón por la que los políticos quieren permanecer en el poder, seguir estando? Por los negocios que hacen ellos y sus amigos y la forma en que se enriquecen. Hoy se conoce el patrimonio también de los funcionarios.
Es un escándalo en un doble sentido. Es un escándalo por lo que dicen que tienen y es un escándalo por lo que esconden también, ¿no? Cristina dice que solo tiene 16 millones de pesos. Claro, bueno, pero Máximo tiene 400. 400, un muchacho que nunca trabajó, por supuesto. La verdad es que estas son las cosas que desangran a la Argentina. Por eso te decía, más allá de lo que pase con el gabinete o no, y en medio de toda esta crisis, que es una crisis de poder interno, pongámosla en ese lugar como resultado de que sintieron que dentro de 2 años se van, porque lo que está ocurriendo, y es claro, es que dentro de 2 años se van. Entonces le da la desesperación y bueno, tal vez nos queda algún negocio por hacer en 2 años. Ahora, la situación es gravísima. ¿Qué posición difícil? Y hasta ahora he escuchado con mucha mesura de la oposición de no contribuir, para no decir desestabilizan, quieren que Alberto se vaya. O sea, creo que todos coincidimos que Alberto debe terminar su mandato el 2023. Por supuesto, y hay que cuidar que eso ocurra así. Y cuidarse del mismo, ¿no? Claro, y que el propio fuego interno no sea el que... Porque además creo que lo que lo ha debilitado a Fernández durante todo este tiempo ha sido siempre sus propias cosas, porque no ha dejado bestialidad sin decir también, recordemos eso. ¿No ha dejado bestialidad sin decir? No ha dejado ninguna sin decir y sin hacer, ¿no? Ni que hablemos de los vacunados de privilegio, de todas las reuniones en Olivos, pero todas las otras cosas, cada una de sus presentaciones, las contradicciones consigo mismo, bueno, una cosa tremenda. Pero también la debilidad del fuego amigo, que así es como lo llaman. Yo digo, cada carta de Cristina fue un escalón más abajo. Cada carta de las que ella fue mandando durante todo este tiempo. Yo no termino de explicarme cuál es la razón por la cual la vicepresidenta hace pública una carta como la que hace la semana pasada para decir las cosas que dice del presidente o de su gobierno. Más que, por supuesto, pensar que lo que está buscando es lavarse las manos y abrirse de la responsabilidad que le corresponde. Yo dije que era un pleno acto de narcisismo personal. Claro. Yo no soy, claro. Son los otros, y político, claro. Digamos que es... Ahora, esa capacidad y vocación de daño que tiene la señora, porque todo eso daña tremendamente al gobierno, como lo hicieron sus cartas anteriores, no tiene ninguna otra explicación. Porque vos decís, estas cosas no se las pudo decir al presidente, todas estas críticas que está haciendo, algunas realmente muy, muy duras, cosas que no diríamos ni nosotras, ni hablemos de Vallejo, pero digo las de la presidenta. Ahora, si efectivamente ella dice, estuvo 2 días esperando y no la llamaron y tantas veces fue, y eso fracasó, también quiere decir que hay un quiebre muy grande en esa relación que viene antes de ahora. Por lo tanto, la unidad que pregonan sigue siendo parte de un relato. No hace tanto tiempo vimos esa foto con todos abrazados en plena pandemia que vendían como la fotografía de la unidad. Estábamos todos, acá estamos todos. Y ahora vuelve a ser lo mismo. Y deben estar todos para hacerse cargo de las cosas. Porque el cachetazo de la elección del domingo es un cachetazo a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, a Massa, a todos los que forman parte de este gobierno, no es solo Alberto, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ninguno que se haga el distraído, porque han perdido en todos lados, incluso en aquellos lugares, Infran, ponele, donde gana su elección, gana con una merma de votos tremenda también. Entonces, la derrota ha sido estrepitosa en todo el país. Háganse cargo en su conjunto. Y la foto de la unidad, que sea una unidad que les sirva para que todos se hagan cargo y ninguno el distraído. Quiero abrir a la mesa, pero digo, pensaba en la provincia de Buenos Aires. Tolosa Paz tiene una cuota de responsabilidad, evidentemente, pero me parece que Tolosa Paz, o al que pusieran, iba a soportar esto. Por supuesto, porque no es un voto en contra de Tolosa Paz, es claramente un voto de reproche al gobierno. Yo creo que fundamentalmente al gobierno nacional, pero los gobiernos provinciales acompañaron absolutamente ese gobierno nacional con el desastre que fue sobre todo la gestión de la pandemia, porque hoy nos hablan de la pandemia, claro, fue una desgracia en todo el país, pero no por casualidad la Argentina es uno de los países que están en el fondo, digamos, de cualquier indicador que nos permita medir la cantidad de vacunados, la cantidad de contagiados, la pérdida de la economía, la caída de la economía, 1,5 millones que se caen de la clase media. Todo eso tiene que ver con la muy mala gestión de la pandemia que hubo, mientras que ellos en la casa presidencial festejaban, recibían al colorista, al masajeador y una cantidad de personas, porque la reunión no fue una. No, está claro. Esa fue la que se fotografió. Claro. Ahora,
y ahí le dejo. Y eso también tiene que ver con el voto. Hay un voto que yo creo que es fundamentalmente de la economía. Es la gente que tiene... Se cayó. Exactamente. La pérdida del consumo, la pérdida del poder adquisitivo. Cuando la gente va al supermercado y no puede comprar lo que compraba una semana antes. El tema de la inflación, que es tremendo, cómo ha afectado los salarios al monotributista. La razón económica no tengo duda que es la central, porque además tenemos muy comprobado desde hace mucho tiempo, vos lo has hablado, esto lo hemos conversado muchas veces, cuando está bien el bolsillo hay menos tendencia a mirar los temas institucionales, la corrupción, la educación. Hoy fueron temas que estuvieron arriba de la mesa porque la gente está muy mal económicamente, pero yo creo que le han tocado el corazón. Una dosis de grosería en el manejo de la cosa pública, ¿no? Con el atropello de los vacunados de privilegio y de las reuniones en Olivos, creo que a la gente le tocaron el corazón en el peor momento, en el peor momento. Yo pienso y repito porque he escuchado los relatos del que dejó su papá internado en una clínica, no lo dejaban entrar para visitarlo, el papá se murió ahí creyendo que lo habían abandonado. Esa gente tener que soportar esto y los demás que conocen esa situación es tremendo. Entonces creo que ese voto tan unánime, tan contundente, tiene que ver con muchas de estas cuestiones. Hoy pesan las cuestiones emocionales, pesa el agravio que la población siente frente a la corrupción, a esta casta de privilegiados y obviamente la economía como factor central. Sí, Rosario. Sí, dijiste muy convencida que dentro de 2 años se van. Te pregunto si estás realmente convencida, si es así, porque en esta elección tampoco los votantes fueron en masa a votar a este Juntos maquillado que quisieron mostrar, conservaron los votos. ¿Crees que van a querer votarlos en 2023 también? A ver, no tengo duda que se van porque me da la impresión que no hay posibilidad de revertirlo. No solo no hay posibilidad de revertir el resultado, sino que la reacción ha sido tan mala que me permite hoy pensar que no tienen posibilidad ni en los 2 meses a la elección de noviembre, ni en los 2 años para ellos revertir su situación. Ahora, si esto va a significar que Cambiemos o Juntos o como nos llamemos, pueda ganar la elección, depende mucho de qué sea lo que nosotros ofrezcamos. Y en esto yo vengo insistiendo con que si no somos capaces de ofrecer algo distinto y que no sea una vuelta al pasado, tampoco tenemos ninguna cosa asegurada. Creo que el votante no quiere que le ofrezcamos más de lo mismo que ya pasó y que también fracasó. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Hoy, como dice Facundo permanentemente, hemos ganado esta elección y se ganó por la amplitud que tuvo la coalición de Cambiemos. Si no somos capaces de mirar hacia adelante con un buen plan económico, con un programa realmente progresista, ¿qué quiere decir esto? Que le aseguremos a la gente una imagen y una idea de progreso individual y colectivo. Un mínimo plano de futuro, donde vos puedas trazar alguna cuestión. Exactamente, por eso es que nosotros insistimos tanto con la cuestión de la educación, del conocimiento, de la ciencia. Los países que más progresan son los que invierten en educación, en ciencia, en conocimiento, ¿no? ¿Que en la lista quedaste finalmente? No lo sé, pero creo que 12. ¿Cómo no lo sabes todavía? No lo sé, pero te soy sincera, Luis. Yo la verdad es que no acepté estar ahí por el lugar que me iba a tocar en la lista. Así que puede ser 12, puede ser 13, puede ser 10 o 14. Yo acompaño esta propuesta, estoy muy satisfecha de habernos incorporado como partido político a una coalición que decidió mirar para adelante, que decidió realmente apostar a la educación, a la ciencia, a estas cosas. A mí el discurso y la propuesta de Facundo realmente me ha parecido que es... O sea, me dio la inspiración para jugarnos, como él decía, para dar el paso, ¿no? Sí, Martín. Decías, Margarita, que para ganar el 2023 tiene que haber una propuesta nueva, algo distinto. ¿Con eso querés decir que, por ejemplo, esa propuesta no tiene que estar encabezada con gente del PRO que ya estuvo en el gobierno de Mauricio Macri y no le fue bien, que debería haber inclusive un cambio en quién encabece esa propuesta? Mira, yo no creo que sea un problema de nombres o de personas, de la misma manera que cuando hago la crítica al gobierno me da lo mismo quiénes sean los ministros. Creo que el problema es del gobierno y yo creo que la coalición que se constituya como opositora tiene que tener una buena alternativa de gobierno. Después veremos quiénes son las personas. Yo, como lo he conversado con ustedes, creo mucho en la propuesta de Facundo, creo mucho hoy en la integración que realmente estamos teniendo, pero me parece que lo importante es qué propuesta de gobierno y de futuro nosotros
los ofrezcamos. Por eso dije, necesitamos una propuesta realmente progresista, porque el problema central que tiene hoy la Argentina, que es la pobreza, necesita eso, y la pobreza no se resuelve como van a hacer ahora, prendiendo la maquinita y repartiendo plata. Casi que te pregunto como analista política y no de tu jurisdicción, ¿qué es Javier Milei? A ver, creo que nadie tiene todavía una definición correcta. Yo lo veo en términos de riesgo para el funcionamiento de una democracia cuando incorpora un personaje que no cree en la democracia, no cree en la política, no cree en los partidos y pretende hacerlo denostando la política y los partidos. Ahora, también creo que los que tenemos unos años encima hemos visto aparecer muchas de estas luces que se encienden de repente y se apagan. No me parece un riesgo en términos de futuro. No me da la impresión que este muchacho ingresado al Congreso tenga la posibilidad de consolidar un liderazgo a futuro. Quiero que Nacho Ortelli pregunte, pero nos está llamando Cristian Balbo desde Casa de Gobierno. ¿Qué pasa, Cristian? Puede traerse tranquilamente. Luis, estamos atentos porque estaría todo dispuesto para que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se retire de la Casa Rosada con destino a la residencia de Olivos. Están los vehículos y el helicóptero ya preparados. La última reunión que mantuvo fue con la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien mañana a las 8:30 de la mañana va a brindar una conferencia de prensa junto al flamante jefe de gabinete Juan Mansur. Esto ya fue confirmado, todo indicaría que la conferencia estaría vinculada a más aperturas en materia sanitaria. Recién veíamos a los granaderos que se estaban ubicando. El último en retirarse va a ser el presidente de la Nación, después de la jura de 6 ministros y un secretario de Estado. Ya nos han pasado la agenda oficial también para mañana, para el flamante gabinete. Estamos observando, por ejemplo, que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con desarrollo productivo y agricultura, ganadería y pesca. Mañana el ministro Culfas y Julián Domínguez van a mantener una reunión de trabajo a las 10 de la mañana. Primera actividad de Julián Domínguez va a ser con el ministro Matías Culfas. Desarrollo social, Juan Zabaleta, que se mantuvo en su cargo, viaja a la provincia de Entre Ríos para participar de la presentación de un curso de cuidadores domiciliarios para personas que reciben el programa Potenciar Trabajo. Bien. De los demás ministros no hay agenda todavía, pero repetimos, mañana 8:30 va a haber Guzmán, el ministro Guzmán. ¿Es Guzmán el que está saliendo? Creo que es Guzmán el que están saliendo. Sí. Tacle al ministro Martín Guzmán, Balbo. Usualmente Taclelo al ministro Guzmán. Ahí tienen la imagen. No hay modo. Se va caminando como lo hace habitualmente para el Palacio de Hacienda hasta hora de la noche. Él siempre sale caminando y va por Balcarce hasta el Palacio de Hacienda, una vez más. Solo. Inconfundible, lo veíamos salir por la alfombra roja. No está nadie, esto que estoy diciendo, ¿no? Dato no menor, ¿eh? Ah, no son zapatos, era el reflejo que me daba por ese lado. Bien, el ministro Guzmán saliendo allí de Casa de Gobierno va a salir por el que hasta 60 metros, 80 metros media cuadra. El ministerio, ¿no? Sí, tiene que cruzar la calle nada más porque sale por la otra Puerta. entrada. Sí, totalmente. Ahí va. Bueno, nos vamos a quedar ahí, Cristian, con lo que está pasando en este momento. Nacho Ortelli, gracias. Nacho Ortelli, querías preguntarle a Margarita Stolbizer, por favor. Sí, Margarita, más allá de lo que planteabas del liderazgo, del flamante liderazgo que surgió de Facundo Manes, Horacio Rodríguez Larreta tomó dos decisiones muy fuertes, tanto en la ciudad como en la provincia. Una que tuvo que ver con la apertura a sectores que no estaban dentro de Juntos por el Cambio, de propiciar el desembarco de nuevos integrantes. ¿Crees que esta jugada que hizo Horacio Rodríguez Larreta y que le salió bien lo pone como uno de los candidatos claros a pelear por la interna rumbo a la presidencial de Juntos? ¿Crees que va a ser uno inevitablemente o lo ves con un foco de conflicto tal vez con Mauricio Macri? A ver, no me meto en la cuestión de los conflictos. Creo que Larreta era claramente un candidato a la presidencia desde antes de haber hecho esto. Cuando yo hablo de la ampliación, me parece que es más que nada la ampliación que se dio en la otra lista realmente, pero Larreta no tengo duda que es un presidenciable y creo que lo es incluso porque demostró en los momentos más duros al inicio de la pandemia que es un hombre de diálogo, pero que al mismo tiempo es un hombre de firmeza cuando hay que plantarse y, por ejemplo, denunciar la quita
de recursos que le hacía el gobierno nacional. Así que no tengo duda que es un candidato presidencial. Y en su momento se dirimirá. También el radicalismo tiene varios candidatos ahí en la grilla, pero insisto que me parece que es menos importante quién pueda ser el líder o el personaje en la medida en que nosotros, primero que nada, garanticemos la unidad de este espacio con toda la amplitud que hoy tiene y tengamos una buena propuesta de gobierno para el 23. ¿Y tus correligionarios radicales que los mencionabas, sentís que volvieron a recuperar como una autoestima los radicales? Sí, eso no tengo duda y es bueno que el radicalismo pueda fortalecerse en su posición dentro de la coalición gobernante, pero creo que sería un error de ellos mirarse el ombligo y mirar todo lo que está pasando fundamentalmente con el gobierno y con los desafíos que tiene esta coalición opositora el 2023, mirarlo solamente desde la conveniencia para el partido político. Y con esto te despido. ¿Te está viendo Alberto Fernández en este momento? ¿Te surge darle un mensaje? Ojalá Alberto Fernández escuchara el mensaje de alguien, no precisamente el mío, pero me parece que es muy importante alguien que puedas amarrearlo. Ahora, no es el mejor momento porque acaba de designar un gabinete. Entonces, tal vez la semana pasada, y de hecho en algún momento yo creo, digamos, haber expresado en mis ideas lo que me parecía que debían hacer, que es tener un plan. Siempre subestimaron la idea de un plan, tenían que mostrar eso. Y a mí me parecía que los cambios de gabinete debían ser un paso hacia adelante, no 2 pasos hacia atrás. Gracias, como siempre, un placer verte. Gracias por la invitación. Rosario, ¿qué papel está cumpliendo Máximo Kirchner dentro de la coalición? Bueno, hoy estuvo en la Casa Rosada, vos les decías bien, la vicepresidenta no estuvo en la asunción del nuevo gabinete, sí estuvo Máximo Kirchner, no solamente en la asunción, sino también teniendo distintas reuniones. ¿Por qué? Porque es el que va a tener que recomponer ahora el vínculo que se quebró en la última semana entre el albertismo y el kirchnerismo. Y estuvo en la Casa Rosada reunido con el presidente primero, después con Guado de Pedro y también estuvo con Mansur, con el jefe de gabinete. Sorprendió esta reunión, tenía buen diálogo con Cafiero, pero no era habitual que se reúna con el jefe de gabinete anterior. Bueno, ya se reunió Máximo Kirchner con Mansur. Es el mediador, sin dudas, de que tendrá que recomponer el vínculo, sobre todo entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Siempre jugaron este rol Guado de Pedro y Máximo de Kirchner. Ahora, obviamente, por lo que pasó con Guado de Pedro, solamente queda de mediador Máximo Kirchner. En el acto se acercaron todos a saludarse, lo pusieron en primera fila, lo sentaron en primera fila, se acercaron absolutamente todos a saludar, menos uno, que fue Héctor Daer. Y si uno repasa la entrevista ayer de Máximo Kirchner, lo critica Héctor Daer por decir que estuvo mal la crisis institucional a la que llevó Cristina Kirchner. Dice, hay que tener más prudencia los compañeros al hablar de estas cosas. Bueno, Héctor Daer ni se acercó a Máximo Kirchner. Sí, todo el resto del gabinete parecía que ahí no había internas en el medio del salón de las juras, todos saludando al primero de todos, a Máximo Kirchner. En la vereda enfrente, Nacho, la pregunta es, ¿se viene o no la foto entre Diego Santilli y Facundo Manes, que ya integran la misma lista? Recién Margarita hablaba de no saber su ubicación exactamente porque falta el recuento definitivo y estos porcentajes tan difíciles del sistema DON que yo no estaría en condiciones de explicarlo al aire. Pero digo, ¿podría haber finalmente fotos Santilli-Manes? Sí, efectivamente, Luis. Mira, mañana va a haber una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, mañana a las 2 de la tarde en el hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se van a reunir los principales referentes de Juntos por el Cambio y van a congregar a todos los candidatos, obviamente, que se impusieron en las listas, en el enfrentamiento con el Frente de Todos, pero también los derrotados en las listas. ¿Esto qué quiere decir? Van a coincidir Diego Santilli y Facundo Manes. Todo parece indicar que mañana va a haber una foto de unidad entre ambos, propiciado por los referentes cambiemitas, que lo que quieren es que los votos de Facundo Manes automáticamente se trasladen a Diego Santilli. Si mañana no posan para la foto, si no da el tiempo, si hay muchos temas de discusión en la agenda, sí, va a haber probablemente una foto entre Facundo Manes y Diego Santilli con Graciela Ocaña esta misma semana. No va a pasar de esta semana, no quieren dejar pasar más el tiempo.
Y otro dato, Luis, la cara de Facundo Manes va a estar en la boleta, que va a llevar Diego Santilli como candidato, como para arrastrar esos 16 puntos, esos 15 puntos, mejor dicho, que obtuvo la lista impulsada por el radicalismo, que motorizó el radicalismo. ¿Cuál es la idea de Santilli, de la cúpula del PRO, que de alguna manera es la que guiará esta nueva etapa de cara a las generales? Que cada uno mantenga su identidad, que Manes no se pinte de amarillo, no sirve Manes se pinte amarillo, dicen que Manes mantenga su identidad, que vaya a buscar el voto independiente, el voto que no quiere de alguna manera a Mauricio Macri, que no votó por la vuelta de Cambiemos, sino por una nueva expectativa de gobierno y justamente por confrontar con el kirchnerismo. Los números que hacen en Juntos por el Cambio entienden que pueden ir en búsqueda de 800.000 votos que no pasan, de aquellos electores que no pasaron las PASO, de aquellas listas que no pasaron las PASO y que probablemente dicen tengan más que ver con un electorado Juntos por el Cambio que del Frente de Todos, Luis. Muy bien, me voy a ir a sentar. Quedo nubilado con la foto de Manes y Santilli. Sí, bueno, ponele. La foto del pasaporte que tiene usted, Ortelli, ¿qué quiere que le diga? Es como impacta. El plano que tiene es como, ya está. O sea, falta 3/4 perfil derecho y salimos directamente en el plano. Nada, es un chiste, pobre. Estamos saliendo de emergencia, obviamente, porque ha sido aislado. Mañana vamos a salir con fondos maravillosos, con toda seguridad. Lo recibo a Eduardo Fidanza. Hola, Eduardo, buenas noches. Luis, ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Qué ves a partir de la crisis y la resolución con este cambio de gabinete? ¿Ganó Cristina? Mira, yo creo que Cristina lo que hizo es ejercer el rol que ella tiene, que es de jefa política. Aparentemente el presidente quería dejar pasar unos días o introducir los cambios en noviembre, pero ella de alguna manera se lo impuso. Asistimos, me parece, a 2 días de alta tensión innecesaria. Hoy el presidente dijo no me van a ver distraído en las internas y todo eso. Y ahora el gobierno tiene 7 semanas para remontar esta derrota. Cuando yo estuve acá antes de las elecciones habíamos dicho que el panorama era parejo. Bueno, pues el panorama que mostraban los sondeos no era parejo. Yo les recordé a ustedes que los sondeos había que mirarlos con mucho cuidado. Y es una derrota muy difícil de remontar. En la provincia de Buenos Aires es el peor desempeño del peronismo desde 1983, apenas con 30% de los votos. Y lo que ha sucedido es que en esa sociedad que conformó Cristina con Alberto Fernández y Massa, para tener más del 30%, 2 años después tiene lo mismo, claro, que la obligó a aliarse con socios con los cuales siempre tuvo una tensión, porque eso es solamente mirar el archivo y darse cuenta que eso fue algo forzado. Cierto que ahora es la fórmula. La realidad política, afortunadamente, es menos exacta que la aritmética. No, por suerte, si no estaríamos aburridísimos, sería solo decir ir tildando. Ya lo creo. Vos decís, es muy difícil dar vuelta a la elección. Es difícil. Porque, digamos, ahí habría que analizar el componente del voto. Y hoy decíamos con Margarita, lo contábamos con los chicos, es económico, es de inseguridad, es social, es la pandemia, es, digamos... ¿No? Algo se puede decir. Ya nosotros estamos haciendo investigaciones posteriores, que esas son confiables porque no estamos sumando intenciones de voto. Estamos preguntando a la gente por qué votó. Aparece el tema económico, confirmando eso sí lo que se veía antes, que a pesar de la pandemia, el 15% decía lo que más me preocupa es la pandemia, pero el 65%, bajos salarios, inflación, desocupación. La variable económica, una vez más, fue decisiva. Claro que es la economía post-pandemia. Claro. Ahí sí la pandemia intervino. Pero ese es el tema que enfrenta el peronismo en el gobierno. Es el primer peronismo en 38 años que no tiene por delante una fase de recuperación inmediata de la economía, que viene de 5 años de caída del valor del salario. El gobierno de Cambiemos, más los 2 años del gobierno de Fernández, en un país que hace 10 años que no crece, si exceptuás unos pocos meses de 2017. Entonces, el estancamiento económico de la Argentina se está convirtiendo en lo que los economistas llaman la estanflación. Entonces,
Esta elección es el resultado de eso. Y yo creo que posiblemente le hubiera ocurrido a otro gobierno que no fuera este gobierno. Lo que pasa es que el peronismo tiene que resolver un problema muy difícil. Históricamente es el representante de los sectores más postergados de la Argentina, a los cuales siempre que pudo les dio algunas chances que hoy no les puede dar. Ahora digo, suponete que se inyecta esta cantidad de dinero con el costo económico que sabemos a futuro, ¿no? Que se inyecta esta cantidad de dinero que desde mañana se va a empezar a anunciar. ¿Esto es un anzuelo para el votante indeciso o para decir, che, ahora lo hacen que se den cuenta que fueron las elecciones y tomo el dinero pero sigo castigando? Decís bien, hay evidencia de que puede ocurrir eso. Y de que la gente, por supuesto, tome y no necesariamente vote. ¿Te acordás de Monseñor Piña, el que para la reelección, que decía, les aconsejaba, ustedes agarren lo que le den? No, bueno, por supuesto. Bueno, eso es, perdón, eso en la tradición histórica argentina es notable. Cuando los conservadores hablaban con los campesinos que suponían que los iba a votar a ellos, al partido del régimen, la gente escuchaba, tomaba lo que le daban, claro, y después fue lo que lo votó Irigoyen. Claro. ¿Qué te quiero decir? Eso es una larga tradición que muestra, felizmente, la autonomía de los votantes. Ahora, lo que sí hay que decir es que el gobierno ahora logró una mínima reconstrucción, cambiaron la figura, se oxigena un poco, inicia este camino. Lo que tenemos igual que tener en cuenta es que puede pasar entre uno y otro momento electoral. Macri remontó muchos puntos entre una elección y otra, no obstante perdió. Acá yo no creo que esté en discusión quién va a ganar y quién va a perder el 14 de noviembre. El gobierno va a perder. La cuestión es por cuánto. Si queda relativamente competitivo para lo que viene después y si sale de esta sensación, ¿no?, que es una sensación de mucha debilidad, cuando le faltan 2 años de gobierno. Claro, digo, por eso mismo, hoy se hace este cambio intentando oxigenar. Vuelve a perder, como vos decís. Hay que ver con qué diferencia. ¿Qué oxígeno hay que darle al gobierno para que sostenga? No, ahí depende de muchas cosas. Pero si los políticos, no solamente del gobierno, sino de la oposición, escucharan más los diagnósticos económicos, se darían cuenta que se están acabando las oportunidades para hacer un buen gobierno. Y hoy en la Argentina, esta Argentina pobre, esta Argentina castigada por la pandemia, hacer un buen gobierno es hacer alguna forma de distribución o mejorar las condiciones de los ingresos o bajar la inflación. Nada de eso, a mi modo de ver, va a poder hacer solo un gobierno. Así que a la clase política le queda por delante, en estos 2 años, reflexionar al gobierno y a la oposición qué les conviene más. ¿Seguir acentuando el debate, la discusión, la grieta o ponerse a pensar que hay 2 o 3 cuestiones que ellos tienen que encarar? Porque depende de la suerte de todos, claro, de unos y de otros. Sí, Rosario. ¿Qué le puede llegar a sumar Juan Mansur, previendo que también la derrota no solamente fue en la provincia de Buenos Aires, sino también en muchas otras provincias del país? Pero ¿qué le puede llevar a sumar con el vínculo a los gobernadores, los votos del norte? La verdad, Rosario, viendo el perfil de Mansur, que es un hombre muy controvertido, no creo que le pueda hacer ningún aporte significativo. Esto es lo que yo pienso. Hay que ver qué pasa, sin embargo, con Aníbal Fernández. Porque Aníbal Fernández tiene, digamos, aptitudes de comunicación, no es una figura especialmente querida, pero, digamos, tiene ciertos dones o cualidades que puede hacer que por lo menos le cambie al gobierno algún tipo de forma de comunicar. Hoy, de hecho, se convirtió en el vocero. Sí, claro. ¿no es que cierto? hasta ahora no lo hay. Claro. O sea, en el anterior gabinete de Alberto Fernández no hay nadie que funja de Aníbal Fernández, incluso para irritar con sus declaraciones. Por eso digo. Entonces, yo le atribuyo más peso a la figura de Fernández que a Mansur. En el NOA y en el NEA, el problema del gobierno es ganar, que ganó varias provincias, pero ampliando la diferencia, porque ese es el drama del gobierno que pierde. Pierde en lugares donde debería haber ganado, claro, como en la provincia de Buenos Aires, pero gana por un margen mucho más estrecho en lugares donde habitualmente gana por mucho. Hay otra cuestión que creo que también hablamos acá, que creo que los políticos se tienen que cuidar, que es qué pasó con el voto de Milei. Yo creo haberles dicho a ustedes que el día del escrutinio había que mirar qué sacó Milei en Recoleta o acá en este barrio, pero qué sacó en Soldati, en Lugano y en la Villa 31. Pues sacó más votos allí
que en los barrios de clase media alta. ¿Y ahí vos qué lo atribuís? También lo conversamos, pero ya con el resultado de la PASO. ¿Es un voto bronca, antisistema, que no encuentra otro canal o hay...? Te digo indicios de la investigación que son interesantes. Son hipótesis todavía. Se estaría verificando un giro después de 20 años de presencia del Estado protector, del Estado que dio planes, del Estado que ocupa el centro de la economía. Empieza a haber un reflujo, y a veces hasta en sectores populares, mirando hacia la iniciativa privada. Hay un video interesante de Milei recorriendo la Villa 31. Se le acerca a alguien y le dice, yo soy una señora, soy una emprendedora. Y hay mucha gente que está cuestionando, mucha gente de la base de voto al gobierno está cuestionando el papel del Estado. Y hay otro dato muy importante, que es también que se ha partido esa base entre, por un lado, los trabajadores formales que están representados por los sindicatos, por otro lado, por los cuentapropistas que están muy desprotegidos, y por otro lado, por los que tienen planes. Son todas situaciones distintas. Ahora, la gente de clase media baja, que no tiene planes ni tiene trabajo formal, está muy enojada. Claro. Y esa es la gente potencialmente que se puede ir con una opción como Milei. Nacho Ortelli está en su casa y querías preguntarle a Fidanza. Sí, Nacho. Sí, Eduardo, de las PASO, ¿qué balance te deja la reacción que hizo el oficialismo anunciando medidas económicas o anticipando anuncios económicos para mañana o en estos días? Si crees que en la elección tuvo también que ver la radicalización del espacio, el Frente de Todos, que ganó por el camino de la moderación, y uno entiende que más allá del tema de gestión, la pandemia y demás, hubo un voto, tal vez castigo, a ese incumplimiento de ese pacto que había sellado con el electorado en 2019 Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Bueno, claro. A ver, como decíamos recién con Luis, las medidas económicas inmediatas son ambiguas. Puede ocurrir que convenzan a algunos de que hay que votar al gobierno, puede ser que otros digan, ahora se acuerdan. La gente le tiene muy tomado el pulso a las reacciones de los políticos, ¿no? Yo escuchaba hoy un testimonio de unas entrevistas que estamos haciendo y escuché algo muy duro, que dice, bueno, para ser político hay que mentir. O sea, daba por hecho el que contestaba que ya... Claro. Entonces la gente está muy prevenida. Pero acá hay una cosa importante que hemos aprendido con años de investigación, que es que la gente se enoja más con la clase dirigente cuanto peor la está pasando. Claro. Este es el momento exacto. Hay mucho sufrimiento social. Hay una parte que no se lo podemos atribuir al gobierno ni a la oposición, que fue la pandemia. Pero entonces se combinó la pandemia con la economía, con un país, como yo digo, que no crece hace tantos años, cae el salario, la gente está sufriendo y entonces se enoja, está más enojada y no tiene tolerancia a lo que la política hace. Por eso el Olivos Gate pegó tanto. Claro. Porque la gente dice, yo sufro, pero ellos se divierten. Claro. En la década del 90, cuando el estilo festivo de Menem, ¿no es cierto?, él no lo ocultaba, la gente que en la primera mitad de la década estaba mejor, se lo perdonaba. Bancaba la pizza con champán, la testa rosa, que jugara al básquet. Pero acá no hay ánimo de perdón porque la gente está padeciendo muchísimo. Sí, Martín. Eduardo, el nuevo gabinete de hoy, ¿es un gabinete pensando en las elecciones de noviembre o es un gabinete pos esas elecciones tratando de recomponer de acá a 2 años? Y te sumo, si una derrota en las elecciones de noviembre puede debilitar a este gabinete y eventualmente generar nuevos cambios. Sí. Yo diría que el gabinete es exactamente el producto de una tensión nunca resuelta en la cima del poder entre el presidente y la vicepresidenta. Es una solución de compromiso. Volvamos al caso Mansur y nos vamos a dar cuenta del nivel de improvisación. Resulta que Mansur acepta ser jefe de gabinete, pero tiene una interna con su vicegobernador, el señor Jaldo. Pide que le ofrezcan algo para que no asuma, contrariando la Constitución. ¿Qué le ofrecen? Presidir el directorio del Banco Nación. Es decir, es una cosa muy impresionante, porque quiere decir que
un banco que es el principal banco argentino, que tendría que estar pensando, no sé, en dar créditos, en mejorar la situación de la gente, tiene disponible banco para acomodar políticos para resolver una interna. Claro. Quiero decirte, son productos de un gobierno que no tiene una dirección firme y que entonces resuelve muchas veces por compromisos, ¿no es cierto? El presidente no hubiera hecho el cambio inmediatamente, se le impuso el cambio, aceptó y negociaron uno por uno. Y este es un problema que el gobierno tiene o tuvo hacia atrás y va a seguir teniendo hacia adelante y posiblemente se agrave por el propio hecho de que ahora entran en una fase de debilidad. Entonces, eso también es algo que deberían resolver, pero es muy difícil de resolver porque tiene que ver con la génesis de este gobierno y con el hecho, además, y esto creo que muchos análisis lo han simplificado, que Alberto Fernández, el presidente, no es un títere. Alberto Fernández tiene una porción del poder, tiene lo que se puede llamar desde la sociología el poder burocrático, en el sentido del poder que tiene que ver con las organizaciones, o lo que se dice en el lenguaje común, tiene la lapicera. Ahora digo, ¿qué imaginás? Ya sé del pragmatismo y demás, ¿qué imaginás hacia adelante en los dos escenarios? ¿En el que parece más probable que es la derrota o en el empardar o una victoria del Frente para la Victoria en el vínculo entre Cristina y Alberto? Bueno, vamos a ver una cosa del sentido común. Cuando nos va bien, los errores se disimulan, los defectos se perdonan. Cuando nos va mal, y vamos a poner el ejemplo de una empresa, las tensiones entre los socios son mayores. Yo no veo, y lamento decirlo porque quisiera que no fuera así, no veo una solución a la tensión entre Cristina y Alberto. Y esto preocupa porque lo que hemos tenido la semana pasada fue una actitud irresponsable de ambos que nos puso al borde de una crisis institucional. Tocaron un límite que no habían tocado antes. Entonces, por lo menos tendrán que pactar no poner al país al borde de la crisis institucional para resolver sus problemas. ¿Pero por qué ocurrió? Y ocurrió porque perdieron, y porque perdieron mal, y en algún momento lo dijimos eso. Y el problema era así, si hubieran ganado, también hubieran polemizado, con otro tono. ¿Por qué? Si ganamos, ¿quién es el responsable de haber ganado? Sí, claro. Ella hubiera dicho yo, él hubiera dicho yo. Ahora la escena es más dura porque perdieron. Entonces están buscando el padre o la madre de la derrota. Ahora, yo creo que es un poco inútil eso, porque hay factores estructurales también que han pesado. La pandemia, la economía. Por eso, mirando hacia adelante, hay que ver qué cabeza tiene el gobierno y también qué lucidez tiene la oposición para darse cuenta cuál es el problema de fondo. No se crea trabajo privado de hace prácticamente 10 años. Recesión, pobreza, inflación, desinversión. Muchachos, ¿algo más quieren para darse cuenta que así la cosa no va? Mirando el otro escenario, ¿quién quedó, si es que quedó, como líder de la oposición? Bueno, ahí es interesante. Yo creo que hay dos figuras que se destacaron en esta elección. Uno es Horacio Rodríguez Larreta, porque claramente aquí en la ciudad ganaron sus candidatos y ganaron también en la provincia de Buenos Aires y, digamos, otras listas que él apoyó también. Ahora, y viene al caso de lo que ustedes recién mostraban, el otro ganador para mí es Facundo Manes. Sin duda. Claramente. Ahora, cabe una reflexión sobre el radicalismo. Creo que Manes, y esto no le va a gustar a muchos amigos radicales que yo lo diga, pero es una opinión. Creo que Manes en buena parte ganó por su propio perfil. Por ser Facundo Manes. 1.200.000 votos para alguien que debutó, hizo una campaña somera porque no era una campaña de gran difusión. El radicalismo tiene un problema que se manifestó en esta elección, que son sus internas. Los radicales son intemporales en eso. Parece que los que más lo apasionan a ellos es discutir entre ellos, hacer internas. Y ese punto es un punto que se lo van a tener que plantear también. Hay un capitalismo en la ciudad de Buenos Aires que está, por ejemplo, interviniendo en los distritos del interior. Hubo listas, 2 listas, 3 listas, 4 listas. Hubo muchos dañados, muchos heridos.
Bueno, lo van a tener que pensar los radicales porque tienen la oportunidad de crecer. Pero hasta ahora lo que creció fue una figura que se presentó por el radicalismo. Pero vuelvo, el triunfo de Manes yo se lo computo a Manes. Gracias por venir, Eduardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Pequeña pausa y ya volvemos. En varios lugares se empieza a exigir el esquema de vacunación completo para poder ingresar. Por ejemplo, lo leí en el Vaticano, el Papa Francisco está dispuesto a determinarlo, y nada menos que los Estados Unidos. Adrián Sáquez, nuestro compañero que está en los Estados Unidos. Hola Adrián, buenas noches. Pero ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis y querido equipo. Así es, Estados Unidos se ha agregado a la lista de los que van a empezar a exigir esquema completo de vacunación a partir del mes de noviembre. Esto todavía no fue un anuncio oficial, sino que se desprende de una entrevista que le hace el diario británico The Financial Times a un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, Jeff Zients, que se encarga de coordinar la estrategia del COVID aquí. Lo que establece es que cree que a partir de la primera semana de noviembre se va a empezar a exigir a todos los extranjeros, es decir, a todos los que no son estadounidenses, para ingresar aquí en los Estados Unidos, que tengan un esquema completo de vacunación. Hasta ahí llegaron, porque todavía no han determinado qué vacunas van a ser válidas, cuáles vacunas van a aceptar. Eso lo va a decidir, dijo Jeff Zients, la CDC, es decir, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que aquí, bueno, es el máximo organismo coordinador en la lucha contra la enfermedad, ¿no? Se especula que serían las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y no necesariamente las de la FDA, las aprobadas acá, que son las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. No solamente esas. ¿Por qué? Porque en Europa mucha gente se ha vacunado con la vacuna de AstraZeneca, conocida como la vacuna de Oxford, que aquí no está aprobada. Pero si no la aprobaran, digamos, si no la tuvieran en cuenta en esta lista, muchas de las personas que quieren que viajen, porque la idea es restablecer el turismo aquí en los Estados Unidos. Todos estos países no tienen permitida la entrada a los Estados Unidos. Los países de la Unión Europea en su mayoría y, por ejemplo, la India, por ejemplo, Brasil o China. Hace 18 meses que no tienen entrada acá muchos de estos países. Es una diferencia con la Argentina, ¿no? Claro. Y entonces lo que quieren es justamente restablecer el turismo y con la condición de que presenten prueba de un esquema de vacunación completo. Esto para la Argentina es diferente, pues a nosotros significa que a los ciudadanos argentinos nos van a exigir algo más que antes no nos exigían, ¿no? Porque hasta ahora para entrar aquí necesitas solo un PCR negativo con 72 horas de antigüedad como máximo. Bueno, ahora eso va a seguir siendo exigido y se le va a agregar tener un esquema de vacunación completo. No, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Todavía como contaste. Buenas noches. Faltan detalles de esta decisión, pero pienso en muchas familias argentinas que por ahí piensan vacacionar en los Estados Unidos con hijos menores que acá no están vacunados. Claro. ¿No? Digo, hay como situaciones que no sé si estarán contempladas en la regulación final. Sí, esto se adelantó. El propio funcionario Jeff Zients dijo que habrá excepciones con los menores de 12 años porque no pueden ser vacunados en prácticamente ningún lado, ¿no? Entonces, como esto sucede y como no se va a aprobar la vacunación para menores de 12 años antes de fin de año, van a ser exceptuados. Entonces, a lo que tenemos que estar atentos los argentinos ahora es a ver qué vacunas se incluyen en estos requisitos, ¿no? ¿Qué vacunas van a ser aprobadas, qué vacunas van a ser válidas para poder ingresar aquí en los Estados Unidos a partir de noviembre? Todavía no lo sabemos, la CDC tiene la palabra y vamos a estar atentos a ver qué dicen ellos. Adrián, como siempre es un gran placer escucharte, nos encontramos en cualquier momento. Por favor, hasta luego. Última breve pausa aquí en Dicho Esto. Una condena ejemplificadora de 45 años perpetua. En realidad hay que fijarle un plazo por un crimen muy resonante, Martín, ¿no? En mayo del 2009, el diputado radical por La Rioja, Héctor Olivares, y su asesor, Miguel Yadón, caminaban por el Congreso. Acá vemos
las imágenes en una caminata matutina que solían realizar y desde un auto le dispararon 5 tiros que terminaron matando a los dos. Hoy se conoció el veredicto, que fue de esta manera. Condenar a Juan José Navarro Cádiz, de las demás condiciones personales sobrantes en el encalzamiento, a la pena de 45 años de prisión, a accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, reiterado en Navarro 2 Cádiz, ocasiones. quien recibió, como se leía en el veredicto del Tribunal 9, la condena de 45 años de prisión, fue quien dispara desde dentro del auto. Inclusive él reconoce que hace esos disparos. ¿Por qué los hace? Él dice, le estábamos queriendo disparar a uno de los ombú que hay ahí en la Plaza Congreso, no vimos que los dos venían, no tuvimos la intención de matarlo. De hecho, hoy en el juicio, en la última audiencia, le pide perdón a las familias tanto de Olivares como de Yadón, que nunca tuvieron la intención de hacerlo. Y hubo otra condena a Juan Jesús Fernández a prisión perpetua, que era quien estaba con Navarro Cádiz en el auto, que lo condenan porque de alguna forma el tribunal consideró que le prestó colaboración al crimen. Fue quien baja la ventanilla del auto, en el arma se encontraron huellas dactilares de él y ambos fueron condenados por el crimen tan resonante que inclusive en algún momento se especuló, fue un crimen político, fue un crimen por encargo, un crimen vinculado a alguna relación del diputado con alguna familiar de estas dos personas. Bueno, nada que ver. Fue un crimen como se confesó en el juicio, como inclusive quedó acreditado por jugar de alguna forma de placer. Era una de las hipótesis que el fiscal la descartó, fue tirarle a los árboles que había en el Congreso, que lamentablemente terminó con la vida del diputado y de su asesor. Ahí estamos viendo el lugar exactamente, Sí. y la cámara que tomó estas imágenes. Me quedó solo la duda, y si lo complico, Dire, pido miles de disculpas. En la imagen que veíamos en los 6 u 8 cuadraditos del Zoom o virtual, ahí está. ¿Cuál es la persona los que terminan condenados? Me parece que son los dos que están abajo. Uno seguro. Me parece que el resto... Están ahí. Veo a Juan Yadón, Javier Ibarra, Carlos Mauro, el tribunal, por supuesto, la doctora María Fernández Prat, y Salas y Quevedo. No se los ve. No se los ve. La verdad que es impactante haber recibido esa condena de 45 años, ¿no? 45 años de prisión. Esto tiene que ver porque Juan Navarro Cádiz fue extraditado de Uruguay a la Argentina. Cuando ocurrió el hecho, se fugó a Uruguay. Y la legislación establece que cuando te extraditan no te pueden dar una pena superior a la que está establecida en ese país. Y en Uruguay no hay prisión perpetua. Por eso los 45 años y por eso para Juan Jesús Fernández sí la prisión perpetua. Bueno, mañana se produce la jura de otra parte del gabinete de la provincia de Buenos Aires con la aparición estelar de Martín Insaurralde. Contame, Rosario. Sí, recordemos que todo empezó en tu programa de radio con Teresa García diciendo que todos los ministros habían puesto a disposición la renuncia. Primero se había conocido y fue un mensaje del kirchnerismo a Alberto Fernández el pedido, la disposición de las renuncias en el gabinete de Alicia Kirchner, que finalmente solo le aceptó la renuncia al jefe de gabinete. Después la provincia de Buenos Aires, Teresa diciendo, bueno, todos nosotros también pusimos a disposición las renuncias, pero no había pasado nada hasta el fin de semana. Incluso nos metimos en la polémica del gobierno nacional y no se sabía nada del gabinete de Axel Kicillof. Bueno, un vuelo de Axel Kicillof el fin de semana al Calafate terminó de resolver todo. ¿Por qué? Porque finalmente hubo cambios en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que también se perdió la elección en el territorio bonaerense y finalmente quien asumirá como jefe de gabinete, Carlos Bianco, se va a quedar como asesor de Axel Kicillof, asume Martín Insaurralde. Un mensaje me parece fuerte para Axel Kicillof, ¿por qué? Porque Martín Insaurralde es el intendente, hasta ahora era el intendente de Lomas de Zamora, es el más cercano, el que responde fielmente a Máximo Kirchner. Y hay algo que vos decías en la radio que me parece interesante repetir. A Axel se le achaca su, no digo desprecio, pero su no buena cordialidad con los intendentes, ¿no? Sí, y no solamente tenían problemas los intendentes de Juntos por el Cambio, sino muchas veces los intendentes peronistas decían que no podían acceder a Axel Kicillof. Es cierto que es un gobernador al que la rosca política no le gusta, que no lo convence, que prefiere gestionar y nunca podía llegar a tener este vínculo fuerte. Bueno, me parece que es un mensaje más que fuerte, porque siempre hablamos de Cristina, Alberto,
incluso de Cristina a su hombre de máxima confianza, a uno de los funcionarios más cercanos, que es Axel Kicillof, que le dice, bueno, a partir de ahora vas a empezar a gobernar con intendentes, no solamente con Martín Insaurralde, también Leo Nardini. Leo Nardini es un intendente de Malvinas Argentina, primera sección electoral, que mantuvo y que conservó la victoria, incluso por casi 20 puntos, nada más ni nada menos, en una sección en donde fue toda pintada de amarilla. Dos intendentes, y se suma también Cristina Álvarez Rodríguez al gabinete en reemplazo de Teresa García. Últimos minutos, Nacho, para comentar algo que decíamos al comienzo, que es lo resentida que quedó la relación entre Alberto Fernández y su ministro de Interior, nada menos, ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro. ¿Hay algún intento de recomponer esto, verdad? Sí, en el gobierno empiezan a trabajar para que Alberto Fernández vuelva a tratar de Guadito, a quien fue su ministro favorito en algún momento, sobre todo durante la pandemia. Ya hay algunos funcionarios que están trabajando, no se hablan desde el día de la renuncia. De hecho, en el viaje que compartieron juntos en el Tango 04 no cruzaron palabra, tampoco lo hicieron en La Rioja, tampoco hablaron Guado de Pedro y Alberto Fernández. No solamente está Máximo Kirchner, no solamente está Sergio Massa, también está Julio Vitovelo, algunos de los funcionarios que empiezan a trabajar para recuperar esa relación, porque dicen, por un lado, la relación entre Alberto y Cristina puede andar por un andarivel distinto al del ministro de Interior y el del presidente. Cristina y Alberto se entienden, van a terminar hablando ellos, van a terminar resolviendo y limando asperezas. En el caso de Guado es imprescindible para el gobierno y también para Alberto Fernández, así que van a seguir trabajando para tratar de acercar posiciones. Bien, Nacho, nos encontramos mañana. Gran trabajo también desde allí. Señor Martín Angulo, también un placer verlo. Rosario Ayerdi también. Muchas gracias a la gente de Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz, a la gente de Salón Berlín, que es mi barbería. Fernanda Tosi, que se ocupa de mi estética. Soy Luis Novarecio. Nos vemos mañana. Esto es Dicho Esto.